una vez visto los diferentes estilos de aprendizaje, prácticamente podemos decir que el labor del docente pues es algo abrumador o debe de ser algo muy complejo. Normalmente o casi siempre queremos como satisfacer a los estudiantes diferentes que tenemos en el salón de clases, enseñándoles con sus fortalezas o con actividades diseñadas pues para que ellos puedan sacar muy buenas calificaciones o que lo puedan hacer muy bien. Entonces, no nada más queremos enfocarnos en lo individual, sino que también queremos trabajar la enseñanza a un grupo como todo, o sea, que sea una enseñanza general. Nuestra tarea también, por ejemplo, como docente, se ve muy favorecedora o es un punto bueno para nosotros si logramos establecer quiénes son estos alumnos diferentes. Y no nada más decir, bueno, él a lo mejor tiene un rezago o él tiene un nivel más bajo, sino por qué es diferente, reconocer el por qué existe esta diferencia de todo el grupo. Y esto se puede realizar a través de la observación o podemos hacerle preguntas a los estudiantes de cómo es su manera de aprender, cómo él interactúa en el salón de clases. Se puede hacer con un cuestionario. En la imagen que está aquí es un ejemplo de una pregunta. Entonces dice, when answering comprehension question about reading passages, I prefer to work A on my own, B with another student, sí with a group of students. Entonces, esto nos permite a nosotros ver un panorama de la forma de trabajar del estudiante como individuo, pero cómo predomina de forma grupal. Entonces, pues es obvio que se van a abordar muchas verdades y muchas opiniones y que diferentes estudiantes pues reaccionan de diferente manera a diferentes estímulos y que estos diferentes estudiantes también pues tienen diferentes tipos de habilidades mentales. Entonces uno como docente tiene que estar apto, capacitado para poder trabajar con todo lo que conlleva. También debemos de tratar de organizar actividades que brinden como una máxima ventaja a estas personas de las clases. Entonces, podemos ofrecer actividades que pues favorezcan en diferentes momentos a estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje. Y es algo un poco contradictorio porque en el texto primero menciona que pues hay que impulsarlos, no hay que limitarlos, no nada más quedarnos con lo que saben. Y también al mismo tiempo dice que sí, que aproveches lo que ya saben y tú puedas crear estos momentos favorecedores para que tengan un buen aprendizaje. Entonces, prácticamente pues depende de nosotros mantener un registro de lo que sí me funciona y de lo que no. Y este registro ya sea formal o informal, no importa. También podemos, por ejemplo, preguntarles a nuestros estudiantes, ya sea cara a cara o, no sé, en un quiz o un papelito y ellos escriban. Me hace recordar mucho a la actividad que mencionó Victoria sobre crear un buzón y que ellos escribieran si realmente disfrutaron esa actividad, si les gustó o no, y ya tú, era como un feedback para ti como profesor. Entonces, todo ese tipo de estrategias te funcionan pues para mejorar las actividades que tú estás implementando. También, por ejemplo, vienen, aquí estamos viendo unos pedacitos, unas notitas, y es en relación a esto de realizar como cartitas o notas o el buzón, por ejemplo. Entonces, el profesor les puso una actividad en donde ellos tenían que imaginarse como una escena de una película en base a una pieza musical. Entonces, al finalizar la clase, pues los alumnos pusieron que les había gustado la clase porque habían relacionado la música, que les gustaba aprender por medio de la música. Hubo gente que puso que no disfrutaba escuchar música en las clases porque se desconcentraban o porque no eran sus gustos musicales, etcétera. Entonces, hubo infinidad de opiniones. Y esto pues además de demostrarnos, perdón, cómo los estudiantes responden de maneras completamente diferentes a la misma actividad, estos comentarios nos ayudan a decidir si las actividades son buenas, si podemos implementar la misma actividad o una actividad similar, si la debemos de modificar o si debemos por completo abandonarlo, ¿no? En dado caso que todos hubieran puesto que fatal la dinámica, pues el profesor en este caso lo debió de haber corregido, ¿verdad? O modificado o simplemente abandonado.
esta retroalimentación junto con los cuestionarios y pues nuestra propia observación nos ayudan prácticamente como a construir una imagen de qué actividades se pueden realizar, ya sea de forma grupal o individual. Entonces, este tipo de retroalimentación, como ya lo había mencionado, es para implementar como con nuestros estudiantes una combinación adecuada de tareas y de ejercicios, o sea, saber qué es correcto para ellos. Es obvio que no siempre van a estar felices, o sea, no van a estar felices todo el tiempo y no todo va a ser muy maravilloso siempre. Debe de haber una lección, debe de haber alguien que no esté completamente de acuerdo, pero pues obviamente algunas estrategias o algunas actividades van a ser útiles para una gran mayoría. Entonces ahí es donde tú ya tienes que estar atento a cómo reacciona el grupo. También mencionaba que si somos muy conscientes de esto, de que va a haber gente que no va a estar conforme o gente que sí va a estar de acuerdo con ello y actuamos en consecuencia de esto, pues es muy probable que la mayor parte de la clase o del grupo me pueda participar la mayor parte del tiempo. Entonces, porque yo ya voy a saber qué estrategias implementar con ellos y ya voy a saber o voy a tratar de conocer qué es lo que funciona con ellos. También mencionaba que hay como una cuestión o un punto que casi no se aborda, y es que constantemente juzgamos o tenemos como categorizados a los estudiantes, en este caso de inglés, en el nivel en el que salen, ¿no? Por ejemplo, decimos, bueno, el alumno es A1, el grupo de primero B es A1 o es menos de A1 y nos estancamos en eso. Entonces debe de ser todo lo contrario. Ok, es A1, pero pueden ir más allá y no nada más facilitarles todo. Otra vez vuelve a hablar de eso el autor. No facilitarles todo para que se queden en ese nivel, sino tratar de llevarlos un poquito más allá cada vez. Entonces, también mencionaba, por ejemplo, que si los estudiantes son los mismos, pues el aprendizaje siempre va a ser lineal. O sea, tú siempre como profesor vas a ser un observador porque no va a haber, no se van a como motivar, así lo veo yo, o no hay una competencia, o no hay estas ganas de superarse porque todos saben lo mismo. Al finalizar el capítulo menciona que los maestros, nosotros debemos de conocer las fortalezas y las limitaciones de las actividades que estemos realizando y ser conscientes de los peligros o de que a lo mejor no siempre va a funcionar, y estar preparado pues para respetar estas opiniones diferentes, ¿verdad? Que los estudiantes a veces se pueden resistir a que tú quieras cambiar su estilo de aprendizaje o que quieras involucrar más habilidades que a lo mejor él todavía no las descubre, y puede haber una resistencia muy grande. Entonces tú como profesor tienes que estar consciente de esto y preparado.